y estamos de regreso en Amor por los Libros, charlando sobre historia, que en realidad hablar de la historia de México es hablar de nosotros mismos. Don Enrique ya lo decía muy bien, la historia no es un documento que está en los archivos, o no es solo eso. Hay que encarnar la historia, hay que hacerla viva, Claro. para que nos sirva de lección y para que conozcamos Claro. ese origen y sepamos mejor el destino, Claro, claro. ¿verdad? Como dato anecdótico, en el viaje de Gaulle, su primera parada de ese viaje es Yucatán. Y ahí lo recibe con un discurso espléndido Jaime Torres Bodet, Que era nuestro secretario de Educación. Y lo lleva a ver las pirámides de Chichén Itzá. Ahora, el fin de semana pasado, se inaugura la cumbre de América Latina. Y me llamó la atención que el video de presentación arranca con las pirámides de Chichén Itzá. Es el orgullo nuestro, el orgullo patrio. Es decir, aquella cultura precortesiana que da color y calor, Teotihuacán, Chichén, y que se extiende hasta el Cusco peruano. América Latina debe tener el orgullo de sí misma. Se habla mucho de globalización, pero globalización no es abdicar de lo propio en beneficio de lo ajeno. No, globalización es afirmar lo propio y de ahí llegar a lo ajeno. Si todos los pueblos del mundo defienden lo suyo, Sí. este ejercicio del mercado común europeo ha sido exclusivamente en las áreas de estructuras económicas. Cada país defiende lo suyo. Italia es Italia, Alemania sigue siendo o quiere ser la gran Alemania. Francia la vemos, España se sube a ese carro de la historia. Entonces, nosotros los mexicanos debemos aprovechar fechas como esta para subirnos en el carro de la historia, para subirnos y ver hacia arriba, hacia el norte, pero también hacia el sur. Claro, cuando las fechas emblemáticas en Francia, los centenarios de la Revolución Francesa, ellos buscaron algunas palabras claves para identificar su proceso. Nosotros los franceses dicen, somos los autores de los derechos de los hombres. Claro. Los norteamericanos, en su bicentenario, dijeron, nosotros vamos a enarbolar la democracia y la libertad. Claro. ¿Quién enarbolamos los mexicanos? Tenemos una gran cantidad de palabras fundamentales en nuestra historia, Claro. pero hay que tomarlas de ahí y renovarlas. La Gran Francia es un poco contradictorio. La Francia de la Revolución Francesa, su libertad, su igualdad, su fraternidad, con el afán hegemónico y colonial de los Bonaparte. Sí. Porque en realidad esta caricatura última del tercero buscaba parecerse al primero, que fue otra cosa. Sí, claro. Sí. Fue Pequeñas diferencias. ¿verdad? Entonces, es interesante repasar la historia y el gusto por la historia, es decir, recurriendo a todas las técnicas modernas de difusión. Hoy, que tantas cosas tenemos para conocer mejor el pasado, parece mentira, no las estamos ejerciendo. Y ese orgullo que nos va a permitir ponernos de tú a tú con todos los pueblos del mundo, para que un pueblo produzca, para que un pueblo crezca, para que un pueblo alterne, tiene que tener ese orgullo patrio. Como ejemplo también lateral, hemos admirado, después de la Segunda Guerra Mundial, cómo dos pueblos totalmente destrozados, Japón y Alemania, se levantaron y volvieron a tomar el paso de la historia. Ese orgullo hay que admirarlo, Claro. ese orgullo hay que admirarlo y asumirlo. Y México es un país de grandes nacionalismos. El escudo, la bandera y el himno nacional tienen un lugar especial. Hablábamos de Gaulle, cuando vino en este zócalo de la Ciudad de México, resonaron en voces de niños y en coros de mayores la Marsellesa, himno identificado con la Revolución Francesa, y de este lado el himno nacional, que hizo que aquella se polarizara en ese momento. Presidía los destinos del país un gran universitario, Adolfo López Mateos. Éramos el único país que había defendido a un hermano continental al que quería ser invadido,
Era el caso de Cuba en ese momento, el único país de América Latina que levantó su voz. México tenía una política exterior muy afín con su tradición. Es interesante, recordábamos en el Parlamento alemán hace algunos años, que cuando México, en aquella Francia famosa de 1862, cuando llega Juárez, el único país que defiende a México es la Alemania del Norte. Devolvimos nosotros esa gratitud cuando en el seno de la ONU, a raíz de la Segunda Guerra Mundial, México es el único país que se levanta para defender la posibilidad de Alemania que fuera una y que se le respetara. Sí, sí, son las características de nuestra política exterior. Claro. Que ha sido un bastión, ha sido sólida durante los años y que ha tenido episodios, estamos hablando de uno de ellos, el 5 de mayo, cuando llegan Francia, Inglaterra y España e Inglaterra negocian, claro, pueden hacerlo, y está la figura del general Prim, por ejemplo, para citar a un español que comprende la situación. Claro. Y que tiene un buen recuerdo en México. Y por ese sufrimiento que tuvimos de las armas extranjeras invadiendo el territorio nacional, nos convertimos en la gran casa del asilo político. Dimos asilo a más de 25,000 españoles del exilio republicano. Asilamos a los que venían de Europa buscando paz y vida en otro país. Asilamos a los hermanos de América Latina que huían de Pérez Jiménez, de Batista, de Rojas Pinilla, de Somoza, de Stroessner. Es decir, México es la gran casa del asilo político. Se dijo en un momento que por eso se nos consideraba el corazón de la América libre. Eso hay que rescatarlo. Y eso es producto de esas batallas que se dieron en Puebla. Sí. En Puebla, es decir, hay que concebir cómo aquellos compatriotas nuestros desprovistos pues, de cursos militares y de estrategia de tipo europeo, no se nos olvide que ahí surgiría en ese momento la figura de Bismarck en Europa. Es decir, era una Europa militarista, hecha para conquistar y para doblegar. Y los franceses tenían una escuela enorme. Claro. Entonces, de ahí nace ese orgullo nuestro por después abrir de par en par las puertas a todos los transterrados, a todo el que venía en busca de auxilio. Sí. No es poco lo que hizo este país. Y no es poco lo que le debemos al 5 de mayo. Claro. Como usted lo ha dicho, han sido pues, políticas exteriores, han sido momentos de orgullo, han sido lazos de hermandad entre los países latinoamericanos, y ha sido sobre todo ponerle cara, darle frente, sacar el pecho ante un acontecimiento de la búsqueda de acabar con nuestra soberanía. Claro. Que los países imperialistas pues siempre tienen intereses por ahí económicos. Claro. Es un orgullo poderle decir el maestro en la primaria a sus discípulos, este es tu México. Sí. Así se fraguó este México, porque a veces estas revoluciones tecnológicas hacen creer a las nuevas generaciones que no se hizo nada en el ayer, que todo empieza hoy. Pues habría que repasar la historia. La noticia del descubrimiento de América tardó 143 días en llegar a Europa. Entonces, eso implica ese denuedo, ese esfuerzo. Ahora concebimos la guerra con todas esas maquinarias notables por su eficacia. Aquí había que hacer una guerra a paso de caballo o a paso de hombre. Claro. Ahora, el telegrama que le manda a Zaragoza, ahora que usted hablaba de cuánto tardan las noticias, no sé si fue un telegrama, ¿verdad? Que le manda a Zaragoza al presidente Juárez. Que Juárez está en Palacio Nacional esperando saber las noticias. Y llega la información y le dice, las armas nacionales se han cubierto de gloria. Los franceses luchaban bien, pero los mexicanos mataban bien. Claro. ¿Verdad? Es algo por ahí, quizá no son las palabras, pero es la idea que hay detrás de esto. Y eso nos fue colocando poco a poco, ¿no?, en el corazón de la historia universal, ¿no? Es decir, porque era el imperio frente a un país
con muchos problemas internos, sí. pero que ofreció una cara extraordinaria hacia el mundo, ¿verdad? Y el presidente Juárez, yo pienso el presidente Juárez en Palacio Nacional, sentado en la profunda soledad del poder, defendiendo la patria, que después también entraría en convulsiones por la llegada de Maximiliano, algunos mexicanos como Miramón, como el Tigre de Tacubaya, como se llamaba, ahora se me va, que es aliado de Lorenzés y va con los franceses, ¿verdad? Claro. Sí, es decir, pensaron que necesitábamos un poder externo que nos pudiera gobernar. Maximiliano. Equívoco, ¿no? Maximiliano, que venía rodeado de una serie de problemas en las cortes europeas y que resultó ser un hombre liberal. Curiosamente. Que echó por tierra todas las ideas que tenían de lo que iba a ser él y que se encontró con una figura señera como Juárez, ¿no? Un hombre hecho a golpes de infortunio, ¿no? Sí, bueno, ya se nos acaba el tiempo, don Enrique. Desgraciadamente la charla estaba bien. Claro. Pero bueno, estos son programas especiales que estamos haciendo por el 5 de mayo en Amor por los Libros. Así es que no se los pierda, por favor, porque nos van a hablar de usted, justamente de usted, en el marco de la historia de México y de esta batalla tan importante para México, para el continente y yo diría que también para el mundo. Así es que los esperamos en la próxima emisión de Amor por los Libros por Puebla TV. Le agradecemos, don Enrique Herrera, su presencia. Muy amable. Muchas gracias por haber estado Felicidades con nosotros. por este programa y sigan abriendo surcos, sigan abriendo brechas, que hay mucha semilla que sembrar, ¿no? Creemos que todo o gran parte de lo que sabemos, no todo, gran parte de lo que sabemos está en los libros. Claro. Y los abrimos de manera cotidiana con nuestros amigos que nos hacen el favor de vernos por Puebla TV. Ya nos vamos. Recuerde que tenemos una cita la próxima semana para seguir hablando de libros y de muchas otras cosas más. Hasta entonces y muchas gracias.